Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal en Cartas Abiertas, el podcast. Para el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 24 de Génesis, que es el libro que nos ocupa en este tiempo para leerlo, para mirar entre líneas todo lo que Dios tiene para nosotros y para ustedes. En mi Biblia, que estamos leyendo, Nueva Versión Internacional, el título de este capítulo 24 dice Isaac y Rebeca. Pero en Reina Valera tiene un título bien especial y dice Abraham busca esposa para Isaac. Recordemos que en el capítulo anterior, Sara, su mamá, ya fallece. Y entonces Isaac se encuentra solo, triste, y Abraham piensa que es un buen momento para buscarle una esposa que lo pueda consolar. Vamos a comenzar a leer y a mirar entre líneas, con forma detallada, todo lo que la palabra del Señor nos tiene para el día de hoy. Dice, Abraham ya estaba entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes. Le dice, pon tu mano debajo de mis muslos y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Vamos a revisar esta parte y vamos a tomar detallitos. Primero habla con el criado más antiguo, el que lo seguía, el que lo conocía, el que se daba cuenta cuál era su estilo de vida, a qué Dios clamaba, conocía muchas cosas de Abraham. Y también la indicación es que de la tierra de Canaán no fuera a tomar esposa, sino que tenía que ir a su tierra, de donde Dios lo había sacado, en donde vivía su familia. Y esto básicamente está dado por una costumbre de los tiempos que básicamente se resguardaban como familias para mayormente no caer en problemas de contaminación religiosa. Básicamente era eso. Aquí hay unas pareciera contradicciones y lo vamos a ver, pero no, todo tiene un propósito. Entonces este siervo le pregunta, ¿y qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Responde ese criado, le pregunta a él y dice, ¿debo llevar entonces a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Y la respuesta es un no rotundo de parte de Abraham. Es un no enfático y la respuesta es la siguiente. De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá. De ninguna manera. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Aquí seguimos viendo un hombre de fe, un hombre que está seguro de que Dios mismo enviará delante de este siervo su ángel para que lo guíe, para que lo lleve prácticamente de la mano, para que, es que aquí está en juego algo bien importante. El buscar esa esposa para Isaac no era buscar una persona cualquiera, una mujer normalita cualquiera, no. Tenía que ser guiado por este ángel porque estaba en juego el cumplimiento de la promesa divina. Porque si bien era cierto que Abraham ya había visto ese cumplimiento en él de ver un hijo a la edad que tenía, el Señor le había prometido que iba a ser tan numerosa como la arena o como las estrellas. Entonces, esta era una etapa decisiva para la vida de Isaac, para que ese cumplimiento de la promesa siguiera en curso y realmente llegara a buen término, porque él todavía no lo sabía, pero a raíz de esta
de este matrimonio con propósito, con diseño, era que iba a aparecer el pueblo de Israel. Entonces, por eso Abraham tenía que asegurarse. Dice, si la mujer no está dispuesta a venir contigo, plan B, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. No rotundo. Y preguntamos, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué ese no rotundo? ¿Por qué esa decisión enfática de que no lo iba a llevar allá? Entonces nos vamos a devolver un poquito en la historia y recordemos que cuando el Señor le pide a Abraham, comienza como ese inicio del desarrollo de la promesa. Una de las primeras cosas que le dice a Abraham es que deje su tierra y su parentela, ¿sí? Y si recordamos, nos damos cuenta de que el padre de Abraham es Taré. Y Taré representa en la historia bíblica, representa a un hombre idólatra, a un hombre pagano. Es prácticamente la representación de Babilonia. Y Babilonia es básicamente en la Biblia como el centro mundial de la maldad, ¿sí? Es algo muy representativo a las costumbres que tenía Sodoma y Gomorra. Entonces, por ese motivo, si Abraham permitía que Isaac se fuera a esa tierra, era básicamente renunciar a la promesa. ¿Por qué motivo? Porque devolver a ese hijo al lugar de donde su padre había sido sacado era exponer a un Isaac a que se contaminara de todas las costumbres paganas, religiosas sí, pero paganas que ese pueblo tenía en ese momento. Por eso era el no rotundo. Pero sin embargo le está diciendo que de allá sacara a la esposa, a la que iba a ser la esposa. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Porque si no quiere que él vaya, ¿por qué si quiere que le traigan de esa familiaridad o parentela mejor una esposa? Entonces también sabemos que la costumbre era que el hombre es quien lleva como la batuta en la relación, digámoslo de esa forma, no sé si suene bien, pero el hombre es el que tiene como la voz de mando, por decir algo. Entonces, al Isaac contaminarse, se podría contaminar toda su descendencia y Dios no tampoco iba a permitir que el plan divino se echara por tierra, ¿sí? Ese riesgo espiritual no iba a pasar. Lo que sucede es que al traer esa mujer de allá, era más fácil que ella adopte la costumbre, adopte la parte religiosa que tiene su esposo. Isaac estaba formado por Abraham bajo el Dios. Aquí hay una palabra especial o una frase especial mejor que dice, esto lo encontramos en el versículo 3, dice, el Dios del cielo y de la tierra. Si nos llegan a faltar palabras para podernos relacionar con Papá Dios, nos podemos dirigir, aquí la Biblia nos enseña tantas cosas, nos podemos dirigir en nuestra intimidad y comunión con Dios, al Dios, a nuestro Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Isaac ya estaba formado bajo los principios que Dios le estaba brindando a Abraham y Abraham los estaba delegando a su generación. Entonces ese riesgo no podía pasar. Isaac no podía quedar en riesgo porque podía ocurrir que él se desviara en el conocimiento del Dios verdadero. Esa era la finalidad. Bueno, seguimos. Entonces dice lo siguiente: el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Vamos a ver con este criado principios fundamentales de lealtad, principios de fidelidad también,
porque él, así como le juró que cumpliría con su encargo, fue absolutamente detallado en cómo lo llevaría a cabo. Dice versículo 10, luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Él no se iba con las manos vacías, él iba a hacer una visita con propósito y llevaba regalos para ellos. Entonces, dice, allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar el agua. Miren la importancia de este versículo 12. Dice, entonces comenzó a orar. Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Algo interesante que me llama también la atención es que este criado ora al Dios de su amo. Y hasta este punto no era su Dios personal, era el Dios de su amo. Pero él sabía que el Dios de su amo era un Dios poderoso para bendecir, porque lo había visto, ¿sí? Lo había visto. Dice, aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien yo le diga, mire, específico e intencional en esta oración, le dice, por favor, baje usted su cántaro para que yo tome un poco de agua y que me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Y así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Prácticamente le dio un guión al Señor por el cual regirse. Específica, puntual, intencional esa oración. Dice, aún no había terminado de orar. Esto es importantísimo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca, y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Y ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y adivinen qué pasó. Pasó exactamente como él le había orado al Dios de su amo. Y dice lo siguiente. Este criado le dice a Rebeca, le dice, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Y ella contesta inmediatamente, sírvase, mi señor. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para sus camellos, para que ellos beban todo lo que quieran. Y de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos sus camellos. Rebeca estaba actuando, pero miren esto, dice, mientras tanto este criado observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Esto es súper importante, aquí aplican varias cosas. Primero, el principio de hospitalidad que la costumbre traía. Ella se esmeró por servirle o por ofrecerle esa agua para que él bebiera, pero para que sus camellos también bebieran, para que la persona pudiera estar bien, para que la persona pudiera, entre comillas, descansar un poco del fatigoso viaje que llevara. Esto es un principio de hospitalidad. Pero también aquí hay algo y es como ese criado que había encomendado el éxito de esa encomienda estaba en silencio observando. Esto es fe, esto es creyendo, esto es viendo cómo Dios se mueve a favor de, en este caso, a favor de Abraham, que era su amo,
pero para nosotros también muchas veces en medio de lo que estamos pidiendo y en medio de la respuesta que queremos ver, es bueno también guardar algo de silencio para observar cómo Dios se mueve a través de lo que hemos orado. Cuando los camellos terminaron de beber, versículo 22, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. Y también le colocó en sus brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le pregunta, ¿podría usted decirme de quién es hija? ¿Y si habrá lugar en la casa de su padre para podernos hospedar? Y ella le dice, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor. No solo tenemos lugar para ustedes, sino también tenemos paja y forraje en abundancia para sus camellos. Sigue aplicando ese principio maravilloso de hospitalidad, de atender bien las personas, de brindar servicio. Aquí hay manifestadas varias situaciones también que tiene que ver con bondad, con misericordia, con atención. Entonces, el criado de Abraham se arrodilló. Y miren esto tan importante. Se arrodilla y adora al Señor con estas palabras. Para el amo era claro el papel prioritario, fundamental, importante del Dios de su amo. No veo hasta el momento que él haya podido reconocer al Dios de su amo como su Dios personal, porque eso es bien importante. Pero por lo menos estaba entregado en lealtad y compromiso para que lo que su amo le había encomendado se llevara a buen término. Dice entonces, el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Esta oración es maravillosa. Bendito sea el Señor, lugar de prioridad, dándole honra y honor al Dios de su amo. Entonces, aquí ocurre algo bien importante y es que esta joven corre a la casa de su madre y allí le cuenta todo lo que sucedió. Pero resulta que Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán va a tener un desarrollo importante en toda esta historia que Génesis nos presenta, porque Labán tenía unas características especiales. Entonces, este Labán sale al encuentro. Cuando él escucha lo que Rebeca le ha contado a la mamá, él no se queda quieto. Y él sale al encuentro de este criado y él ya se había fijado en lo que su hermana llevaba puesto, en lo que este criado le había colocado. Le había colocado anillo en su nariz y le había colocado pulseras. Y Labán, él ya se había dado cuenta de eso. Entonces, por lo tanto, él sale a buscar a este personaje, sale, lo busca, lo encuentra junto a la fuente y le dice, ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas aquí afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para tus camellos. Le llamó la atención, se esmeró. Pero con Labán hay que tener un poquito de cuidado y lo vamos a ver más adelante, porque aquí hay intenciones y muy seguramente lo que llamamos intenciones ocultas, porque el corazón de Labán tenía características especiales. Entonces el criado entra a la casa y Labán sigue allí muy atento. Dice que le desaparejó los camellos, les dio paja, les dio forraje, les llevó agua y hizo que esos acompañantes que este criado llevara se lavaran los pies, mejor dicho, los atendió, también aplicando ese principio de hospitalidad. Pero allí el criado, él iba enfocado, él no perdía el foco de su tarea, de lo que le habían encomendado. Entonces él les dice, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Y Labán es el protagonista. Él le dice, habla con toda confianza.
Él estaba expectante de lo que este hombre tenía para decirles. Entonces allí el siervo comienza la historia, les dice, yo soy el criado de Abraham, el Señor le ha bendecido. Mira, aquí dentro de todo, este criado sí se esmera para que el Señor sea protagonista de lo que él está haciendo. Porque si bien es cierto que él fue encomendado por su amo, que es Abraham, siempre le dio el primer lugar de lo que Dios estaba haciendo, prosperando su camino, abriendo ese camino que él tenía que recorrer. Él estaba viendo todo lo que Dios hacía y no lo dejaba de mencionar, le daba siempre a Dios el primer lugar. Entonces él le dice que el Señor ha bendecido mucho a su amo, que lo ha prosperado, que le ha dado, él comienza a hacerle un inventario prácticamente de lo que Dios le ha dado. Entonces le dice que le dio ovejas, le dio ganado, le ha dado oro, le ha dado plata, le ha dado siervos, siervas, camellos, asnos, y le hace un recuento prácticamente de todo lo que Dios le ha dado. Le contó también que Sara le había dado un hijo en su vejez y pues también le había encomendado y le había hecho jurar a que él iba a encontrar una esposa para su hijo, porque no iría a tomar una de las esposas del lugar donde se encontraba. Entonces, les cuenta toda la historia y aquí solamente voy a narrar, les comenta cómo Dios le hizo prosperar su viaje, les comenta toda la historia. Les comenta que ni bien había terminado de orar cuando aparece Rebeca, les cuenta todo lo que pasó con Rebeca, pero también pone en conocimiento la decisión, aunque él muy seguramente ya estaba seguro de lo que estaba pasando porque había visto la mano de Dios. Entonces, cuando pasa todo esto, en el versículo en el versículo 49 dice, y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo. Y si no, díganmelo también, así yo sabré qué hacer. Puntual, al grano, como decimos varios. Aquí aparece Betuel, porque siempre Labán tomaba la vocería. Y dice aquí, Labán y Betuel, que era el papá, respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo tal como el Señor lo ha dispuesto. Dice esto, versículo 52, al escuchar el criado se postra en tierra delante del Señor. Él la tenía clara. Él no se postraba delante de los hombres. Cuando las cosas se iban dando y sucedían como él lo había pedido, él reconocía que era el Señor el que estaba aquí de por medio, dándole la victoria y el éxito de esa encomienda. Entonces él dice que se postra en tierra delante del Señor, siempre le da la honra. Dice, luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus compañeros comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham le dijo, déjenme ir a la casa de mi amo. Mire, puntual. Él no se dejaba distraer. Él iba a lo que iba cumpliendo lo que su amo le había dicho, veía cómo la mano del Señor lo prosperaba, lo llevaba en éxito y él iba a lo que iba, muy leal realmente y muy proactivo a la situación. Entonces, él les dice, déjenme ir a la casa de mi amo, pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego sí podrá irse. Y él les dice, por favor no me detengan. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Ellos responden, dicen, vamos a mirar, a ver Rebeca qué piensa, la llaman
y le preguntan, ¿usted quiere irse con este hombre? A lo que ella responde, sí. Todo cumpliéndose para este propósito divino. Propósito divino en la conformación de esta unión entre Isaac y Rebeca, realmente era la conformación del pueblo de Israel. Por eso esta unión no podía ser a la ligera, tenía que ser concreta, llevada de la mano de Dios. Y esto nos deja muchas enseñanzas acerca de nuestras vidas personales, de cómo deberíamos ser obedientes y entregarle todo a Dios, así con un guión como este criado lo hizo, para que Dios actúe y todo nos salga bien. Entonces, cuando Rebeca dice sí, yo me voy con él, ¿ellos qué hicieron? Le dan una nodriza para que la acompañe, tampoco la dejaron ir sola, y la bendicen. Y las palabras de bendición fueron las siguientes: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Cuán importante es poder bendecir con nuestra boca. Y ellos seguramente, lo digo yo, lo pienso yo, esta bendición de que sea madre de millares, la verdad salió de sus bocas porque Dios quería seguir confirmando esa promesa, mas no porque ellos fueran conscientes de lo que significaría ser madre de millares. Bueno, dice luego en el versículo 61, luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Él quería llegar a la casa de su amo Abraham, llegar con la encomienda, decir cómo le fue, contar todo lo que había pasado de la mano de Dios, quien le había dado el éxito y la victoria. Entonces ellos van y dice que Isaac había vuelto del pozo Lahai Roi porque vivía en la región del Negev. Y una tarde salió a dar un paseo por el campo. Y aquí habla de una tarde como si fuera un tiempo largo, un tiempo X, pero es que debemos tener en cuenta que el tiempo en que el criado sale de la casa de Abraham para hacer esa diligencia y volver, dicen los estudiosos que pudo haber durado aproximadamente 2 meses. Démonos cuenta que fue largo el trayecto, tenemos que pensar en los medios de transporte, tenemos que pensar en ese tiempo, se llevaba mucho tiempo poder ir y volver de lugares apartados. Entonces aquí la historia nos dice, el Señor nos muestra en su palabra, que una tarde salió a dar un paseo por el campo y de pronto al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos. Me encanta, me gusta cuando la palabra del Señor utiliza levantar la vista. Levantar la vista, tenemos que levantar nuestros ojos y mirar un panorama diferente que muy seguramente Dios nos está mostrando. Levantamos nuestra vista y miramos al cielo. Esto es maravilloso, a mí me encanta esa expresión, levantar la vista. Y dice que se acercaban unos camellos, pero Rebeca, ¿qué pasó con Rebeca? Rebeca también levanta su vista y lo ve. Inmediatamente ella se baja del camello y le pregunta al criado. A mí me gusta ver aquí a una Rebeca completamente activa. Activa, ella se mueve, ella hace cosas. Cuando vio al criado y cuando habló con él, iba y volvía hasta que los camellos quedaron satisfechos de beber su agua, iba y volvía. Cuando el criado le pone su anillo en la nariz y le pone sus pulseras, ella sale corriendo a la casa de la mamá a contar lo que estaba pasando. Y en este momento ella levanta la vista, ve a Isaac y se baja inmediatamente del camello, pero también toma el velo y se cubre. Esa era la costumbre de ese tiempo. Cuando el criado le dice, él es mi amo, ella inmediatamente se cubre. Y dice que ya llegó, el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Una bella historia que nos da pautas acerca de lo que significa tener en cuenta a Dios,
de lo que significa la fe cuando Abraham le dice, Él enviará su ángel delante de ti. Y qué maravilla poder nosotros tomar toda esta esencia y encomendar el éxito de nuestra vida a Dios, decirle al Señor, gracias porque tú envías tu ángel delante de nosotros y todo nos va a salir bien. Nos seguimos dando cuenta de que hay un propósito y el propósito del Señor se da porque sí, se cumple a pesar de circunstancias que se nos presenten. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en este tiempo de lectura. Los invito a que se suscriban, a que lo compartan y que de esta forma demos a conocer las escrituras, pero lo más importante, Jesús siempre estará en ellas. Bendiciones.